Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver la doctrina del pecado original, las diferencias que hay entre la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Evangélica o Protestante. En estos últimos días ha habido un debate acerca de la Teotocos, es decir, María, Madre de Dios, que es una doctrina que tal vez para muchos evangélicos suene un poco extraña, pero es una doctrina que tuvo consenso unánime tanto en Occidente, Patriarcado de Roma, como en Oriente, en los otros 4 patriarcados que siempre hablamos, que son Antioquía de Siria, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. Hubo un consenso unánime y esto en el Concilio de Éfeso, en el 431, se aprobó esta doctrina o dogma acerca de la Teotocos, María Madre de Dios, y algunos evangélicos dijeron, bueno, esta es una doctrina católica romana, no la podemos aceptar, porque es una doctrina típicamente católica romana. En realidad, como acabo de decir, no es una doctrina católica romana, sino que es una doctrina que se creyó en todo tiempo, en todo lugar de la Iglesia. Pero si hay una de las doctrinas que son particularmente católicas romanas, que verdaderamente podemos decir esta doctrina sí que es católica romana, es la doctrina del pecado original. Porque, como vamos a ver, no fue una doctrina que se creyó en toda la Iglesia, en todo tiempo y en todo lugar, sino que debemos preguntar cómo comenzó primero esta doctrina del pecado original. Esta doctrina la desarrolla, la potencia, la lanza con toda su fuerza San Agustín en su disputa con los pelagianos. Obviamente Agustín pertenecía al patriarcado de Roma, al patriarcado de Occidente, a la Iglesia latina. Agustín es un padre latino. Ahora vamos a ver algunas curiosidades de Agustín muy importantes, muy interesantes, y para ello vamos a leer este texto que él escribe en el libro del matrimonio y la concupiscencia. Dice: el diablo tiene prisioneros a los niños porque no han nacido del bien, que hace bueno el matrimonio, sino del mal de la concupiscencia, del que el matrimonio hace un buen uso. Aunque incluso se avergüence de él, porque a pesar de que el matrimonio sea honorable en todos los bienes que le son propios y de que mantenga limpio el tálamo de fornicaciones y adulterios, son torpezas siempre condenables, y aun de excesos conyugales no realizados al dictado de la voluntad en busca de la prole, sino bajo el imperio del ansia del placer, cosa que en los esposos es pecado venial. Todos los niños que nacen de esta concupiscencia de la carne están encadenados por el pecado original, a no ser que renazcan en aquel que concibió la Virgen sin esta concupiscencia. Él fue el único que nació sin pecado cuando se dignó nacer en esta carne. La primera postura que vemos allí de Agustín es en la frase: el diablo tiene prisioneros a los niños. Más adelante, casi al último, dice: todos los niños que nacen de esta concupiscencia de la carne están encadenados por el pecado original. Para Agustín, todos los niños que todos nacían marcados con el pecado original. Esto los hacía estar bajo el poder del diablo, ser prisionero, todos los niños prisioneros de Satanás. Él dice aún más, en otra parte de este escrito del matrimonio y la concupiscencia, dice: los que todavía no han sido redimidos con tal regeneración, es decir, el bautismo, aunque sean hijos de padres de redimidos, están cautivos bajo la potestad del mismo diablo, a no ser que sean redimidos por la misma gracia de Cristo. Agustín enseñaba que los niños nacían siendo prisioneros, esclavos del diablo, y estaban bajo su poder, aunque sus padres fuesen creyentes muy piadosos. Esta es una de las curiosidades de Agustín, que dará pie a todo este impulso que le dará la doctrina del pecado original.
porque si bien algunos antes que él lo tocaron de alguna manera, será Agustín quien da un impulso muy fuerte a esto. Y en cuanto al primer texto que tocamos, hay otra curiosidad, que es donde dice: son torpezas siempre condenables y aún de excesos conyugales no realizados al dictado de la voluntad en busca de la prole, sino bajo el imperio del ansia del placer, cosa que en los esposos es pecado venial. Es el pesimismo de San Agustín sobre el sexo. ¿Qué pasaba con Agustín? Agustín consideraba que las relaciones sexuales dentro del matrimonio solamente tenían un justificativo, y era cuando buscabas tener hijo. Fuera de eso, era pecado venial. Por placer, era pecado. Pecado venial. Lo dice en muchos otros lugares, podemos leer un texto más. Dice: sin embargo, una cosa es no unirse sino con la sola voluntad de engendrar, cosa que no tiene culpa, y otra, apetecer en la unión, naturalmente con el propio cónyuge, el placer, cosa que tiene una culpa venial. Y vemos claramente el pesimismo de Agustín sobre la sexualidad, que luego influirá muy grandemente en todo lo que es la parte occidental o la Iglesia latina, en la cual predominará y se terminará imponiendo el celibato para los sacerdotes, obispos y bueno, obviamente todo lo que significa que tengan un grado de sacerdocio dentro de la Iglesia Católica Romana. No así en Oriente, donde no hay esta visión pesimista. Por el contrario, no lo consideran un pecado, y por eso se les dio la libertad a los sacerdotes ortodoxos, a los sacerdotes de las iglesias de Oriente, de poder casarse. Hasta el día de hoy, la mayoría de los sacerdotes ortodoxos son casados, porque no estuvieron bajo la influencia de este pesimismo de Agustín. Entonces, una de las curiosidades de San Agustín es su pesimismo acerca de la sexualidad. Llega a tal grado su pesimismo que afirma que las únicas relaciones sexuales válidas dentro del matrimonio son cuando se está buscando específicamente un hijo, pero una vez que uno ya no quiere tener hijos, ya la pareja tiene que practicar la total abstinencia, porque lo de lo contrario, eso ya es pecado venial. Entonces él tiene en alta estima, o reconoce como una gran virtud, cuando dentro del matrimonio se llega a un acuerdo de abstinencia, de un celibato dentro del matrimonio. Es una visión un poco extraña la de Agustín. Ustedes saben que Agustín, bueno, tuvo un hijo, a Deodato, que murió siendo adolescente. Era hijo de un amante que tenía Agustín, con la cual él no podía casarse porque ella era como sierva, como esclava. Y entonces el derecho romano no le permitía casarse con ella. No decía nada, ella podía convivir con él, podía tener hijos, pero legalmente no podía ser su esposa. Entonces, él la quería y ella lo quería él, obviamente, ¿no? Pero estaba el problema de la madre de Agustín, Santa Mónica, que era santa pero no dejaba de ser suegra. Ella no quería esta relación. Ella hizo todo lo posible para que Agustín se casara con una mujer que estuviera legal dentro de lo que sería el derecho del Imperio Romano. Entonces ella le concerta un matrimonio a San Agustín, le busca alguien con quien casarse Agustín y pacta con los padres. Claro, el problema es que esta esposa que le busca era menor de 13 años. Para el derecho romano la mujer podía casarse a los 13 años, pero todavía no había cumplido los 13 años. A nosotros hoy esto nos suena como espantoso, pero bueno, era la costumbre de esa época. Entonces Agustín, en esa época, se va la mujer que él tenía, la madre de su hijo, se va, se tiene que ir, la deja ir y él se queda con su hijo Adeodato.
como le quedaba todavía 1 o 2 años, no recuerdo bien, hasta que alcanzara los 13 años aquella que era su prometida, entonces él se busca una amante. Mientras tanto, allí se convierte. Una vez que se convierte, entonces él se abraza la vida célibe. Entonces alguno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué Agustín cuando se convierte no busca a la madre de su hijo para unir ese hogar? Si él la quería, ella lo quería a él, tenían un hijo, ¿por qué no restablecer ese matrimonio? Expresamente, para entender esto, tenemos que comprender lo que acabamos de leer, ese pesimismo que tenía Agustín. Como Agustín ya no quería tener más hijos, entonces, ¿para qué reunificarse? ¿Para qué volver a unirse? Si ya sería pecado venial. Agustín deja que ella se vaya, ella termina luego entrando a un convento, él termina fundando una orden, la orden de los agustinos, una orden monacal, lleva una vida célibe, lleva una vida monacal, él funda y establece una regla, la regla de San Agustín, que por muchos años dirigió no solamente a esta orden, sino a otras. Por cierto, en esa orden, la orden de San Agustín, o la regla, mejor dicho, la regla de San Agustín para los conventos, era que no debían bañarse más de una vez por mes, porque eso es vanidad. Así que ya saben, los que son amantes y seguidores de San Agustín, no se bañen más de una vez al mes. Es mejor oler a chivo que ser vanidoso. Entonces, uno ya tiene la respuesta allí de por qué Agustín optó por dejar que se fuera la madre de su hijo, el quedarse con su hijo, no reunificar el hogar, no restaurar el hogar una vez que él se convierte, sino que él abraza el celibato, precisamente por esta visión pesimista absoluta que él tenía, ¿no? De que el sexo por placer dentro del matrimonio es pecado venial. Tenemos aquí otro texto muy curioso de Agustín. Dice, mientras banqueteamos con frecuencia pensamos y discutimos temas interesantes, y entre mordisco y trago charlamos o escuchamos y con atención despierta recibimos el mensaje leído que anhelamos conocer o recordar. Por el contrario, la concupiscencia, cuya causa defiendes con tanto ardor contra mí, se está dirigiendo a Juliano de Eclana, el que en este caso defendía el pelagianismo. Incluso cuando se usa de ella con buena intención, como es la procreación de los hijos, a nadie permite durante el clímax sexual pensar, no digo en la sabiduría, pero en ninguna otra cosa. Es decir, era tan pesimista Agustín con respecto a la sexualidad que estaba hasta molesto porque él decía que en el clímax era imposible pensar en sabiduría, hablar en sabiduría, discutir un tema filosófico, tocar el tema de un libro. Pues hombre, Agus, nosotros te queremos muchísimo, pero hombre, te has pasado 3 pueblos, hombre. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso de que no se puede estar ahí haciendo shingui shingui y estar leyendo un libro? ¿O estar ahí hablando de apologética o hablando de filosofía? ¿Esto qué es, Agustín? ¿Te has pasado 3 pueblos, hombre? Bájate del burro. Será un poquito raro, ¿no? La postura de Agustín. Hay algo que uno tiene que tener en cuenta cuando lee a Agustín. A Agustín le pasaba lo mismo que a Orígenes de Alejandría. Eran genios, con gran amplitud de conocimientos, con conocimiento de la filosofía, de la teología. Entonces también les encantaban esa genialidad los vuelos especulativos. Y en esos vuelos especulativos mezclaban los vuelos especulativos teológicos, los vuelos especulativos filosóficos. Y si uno no distingue entre uno y otros, llega a tomar las especulaciones de Agustín como si fuesen doctrinas. Sus vuelos especulativos llegaban a niveles altísimos porque empezaban a volar hasta que se iban, pasaba un pueblo, 2 pueblos, 3 pueblos, se pasaban 1000 pueblos.
Entonces, yo creo que la Iglesia Católica Romana en ese sentido, los propios agustinos han sabido filtrar las enseñanzas de Agustín, haciendo a un lado estas especulaciones para no caer en ciertos extremos. Ya sabemos que Agustín cayó en lo que sería el predestinacionismo, o dio pie, o dio lugar para que luego se cayese en el predeterminismo, predestinacionismo. Y en estas cosas, como les digo, cómo influyó negativamente en algunos aspectos y otros positivamente, pero tuvo una gran influencia Agustín, que fue frenada en Oriente, porque en Oriente San Agustín no tuvo gran influencia, en realidad la tuvo mucho, sí, en Occidente, en la Iglesia Latina, pero en Oriente es un padre de la Iglesia que obviamente es respetado, pero no es de los favoritos de la Iglesia de Oriente. Alguien dijo por allí que Oriente fue menos tolerante con Orígenes que Occidente con Agustín, y creo que es verdad. A Agustín se le toleraron muchas cosas de esos vuelos especulativos, que luego dieron pie a errores, sí, pero a Orígenes se lo condenó casi sin piedad en Oriente, siendo que Orígenes habría que saber separar lo que son sus vuelos especulativos de lo que es la teología, y no se le tuvo mucha contemplación. No solo se condenaron algunos de sus postulados, sino que también se lo condenó a él, básicamente. En cambio, Agustín, con pinzas, con mucho cuidado, se condenó el predestinacionismo en el sínodo de Arles, en el sínodo de Orange, se fue condenando siempre esta inclinación hacia el predestinacionismo, pero nunca se lo tocó a él, ¿no? Que en cambio en Oriente sí lo hicieron con Orígenes. Entonces, ¿qué pasa con este postulado de Agustín acerca de los niños que están esclavos de Satanás, que están presos de Satanás, que le pertenecen a él? Entonces, claro, para Agustín un niño que moría sin ser bautizado, aunque se fuera hijo de creyentes, como dijimos, iba al infierno. Claro, es una postura un poco extrema, es decir, ¿qué hacemos? Pensar en los bebés siendo atormentados allí en el infierno. Entonces se creó esta idea del limbo, ¿no? Que vendría a ser como el piso alto del horno, ¿no? Sí, están ahí chamuscándose un poco, pero no es lo mismo que estar aquí en la parte baja del horno. El limbo nunca fue declarado dogma en la Iglesia Católica Romana, y hace no mucho tiempo se descartó, ya dijo no se hable más de limbo porque no podemos sostener esto, ¿no? Pero el limbo lo desarrolla también un poco Agustino, da pie que se piense en el limbo, porque él decía esto que vamos a leer. No digo que los niños que mueren sin el bautismo de Cristo sean castigados con una pena tan grande que más le valdría no haber nacido, porque el Señor no dijo estas palabras de cualquier pecador, sino de los muy criminales impíos. ¿Quién puede dudar que los niños no bautizados que mueren sin pecado personal alguno, con solo el original, han de sufrir la pena más leve de todas? Pero pena, al fin. Cuando uno lee la argumentación de Agustín para defender la doctrina del pecado original, que él quiere defenderla a toda costa contra los pelagianos, contra específicamente Juliano de Clana, uno se da cuenta que es muy pobre la argumentación de Agustín. Yo reconozco que leyendo sus escritos para defender el pecado original, recordemos que el término pecado original no figura en la Biblia, no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué es pobre la argumentación de Agustín? Primero porque tiene una pésima traducción de este pasaje. La traducción que figura en nuestras Biblias, yo voy a leer la Reina Valera, de Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Leamos lo que dice aquí. Con asombrosa impudencia, mejor locura, contra la fe muy sólidamente establecida, interpretas esta perícopa del apóstol: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así pasó por todos los hombres, en el que todos pecaron.
En vano tratas de dar a estas palabras un sentido nuevo, retorcido, alejado de la verdad, cuando afirmas que la expresión en el que todos pecaron tiene este sentido, porque todos pecaron. Como cuando dice el profeta, ¿en qué rectificará el joven su camino? Es decir, que no todos los hombres pecaron originalmente en un solo hombre, de modo que toda la masa del género humano se encuentra comprendida en el pecado de uno solo, sino que a consecuencia del pecado del primer hombre, todos los demás se hacen pecadores cuando le imitan y no cuando son engendrados. Esto es muy curioso porque Agustín defiende y se enoja contra Juliano de Clana, el pelagiano, porque Agustín dice, este texto de Romanos 5:12 dice, y por el pecado, dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así pasó por todos los hombres, en el que todos pecaron, es decir, que en Adán todos pecaron. Y se enoja contra Juliano de Clana, porque Juliano de Clana dice, no es esa la traducción. No es en el que todos pecaron, sino por cuanto todos pecaron. Y lo curioso es que si ustedes hoy buscan en sus Biblias, van a ver que la traducción que ustedes tienen hoy en sus Biblias como correcta es la del pelagiano, la de Juliano de Clana, no la de Agustín, porque la de Agustín era verdaderamente una mala traducción. Y se lo decía Juliano de Clana. Esa no es la traducción. Y Agustín se enoja y defiende, no, tú estás manipulando y torciendo las escrituras. Sin embargo, si ustedes ven hoy la interpretación correcta o la traducción correcta de este pasaje, es tal cual la decía el pelagiano, es decir, no en el que todos pecaron, dando a entender que en Adán todos pecaron, porque entonces ahí estaría dando la razón a Agustín en que todos son pecadores en Adán o que todos nacen pecadores, pero no dice eso el texto, sino que el texto dice, porque todos pecaron. O sea, todos los hombres han pecado, pero no está diciendo que todos los hombres pecaron en Adán, porque eso es muy distinto. Se está diciendo entonces sí que el pecado de Adán se le imputa a cada uno, que cada uno nace con el pecado de Adán, lo cual no dice la traducción correcta. Después también San Agustín usaba un texto que decía algo así, como que nadie está libre de pecado, ni aun el niño de pocos días. Y lo tomaba del libro de Job, y uno se puede volver loco buscando en el libro de Job y no vas a encontrar nunca este versículo, porque no existe. Como San Agustín no encontraba textos en las escrituras, las que hoy llamamos canónicas nosotros, entonces tiene que recurrir a los deuterocanónicos. Recordemos que Agustín consideraba inspirado a los deuterocanónicos, a diferencia de Jerónimo de Estridón, que los consideraba no inspirados. Pero Agustín usa, por ejemplo, este texto de Sabiduría 12, 10 al 11, dice, no ignorando que era el suyo un origen perverso, y que era ingénita su maldad, y que jamás se mudaría su pensamiento porque era semilla maldita desde su origen. Entonces él usa este texto de un deuterocanónico para apoyar la doctrina de el pecado original. También usa este texto de Eclesiástico, otro deuterocanónico, dice, un duro yugo pesa sobre los hijos de Adán desde el día que salieron del vientre de su madre hasta el día de su retorno a la sepultura, madre común de todos. Pero hasta allí le llegaban los recursos a Agustín, que obviamente eran muy pobres, para poder defender la doctrina del pecado original o de que los niños nacían en pecado. Ahora, ¿qué cree la Iglesia ortodoxa, los ortodoxos? No olvidemos que los ortodoxos comprenden lo que en su tiempo fue la parte de la pentarquía de Oriente, con el patriarcado, como dijimos, de Jerusalén, de Antioquía, de Siria, de Alejandría, de Constantinopla, y de todas aquellas iglesias que fundaron los apóstoles. Es decir, ellos dicen, nosotros tenemos una doctrina que viene de los apóstoles, y es verdad que muchísimas de las iglesias, la mayoría, porque en Occidente solamente una contó con la presencia de apóstoles, como fue Roma, pero en Oriente muchísimas contaron con la presencia y la enseñanza de muchos apóstoles. Entonces, que nos responda un sacerdote ortodoxo a ver qué creen ellos acerca del pecado original. La Iglesia Católica Romana, bajo el pontificado del Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, véanlo bien, 1854, él sacó la bula
ineffabilis Deus y declaró como dogma de fe que declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por los fieles. Eso es lo que se celebra el día de hoy por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Ortodoxa no tiene este dogma. La Iglesia Ortodoxa, ¿por qué no va a tener este dogma? ¿Cuáles son las diferencias? Eso es lo que quiero explicar en este video del día de hoy. En la Iglesia Ortodoxa nosotros no compartimos esta decisión de la Iglesia Romana. La Iglesia Romana tomó esta decisión más de 1800 años después de que la Iglesia ya había estado creciendo. Por lo tanto, vemos primero que hay un desfase absoluto con respecto a los dogmas de la Iglesia. Decide el cristianismo occidental, la Iglesia Romana, imponer un nuevo dogma de fe. Creemos que esto es producto de que en Occidente se desarrolló una visión de la doctrina, del pecado original, de un carácter mucho más jurídico, una falta de comprensión más profunda de lo que era el pecado original. Y aquí quiero de nuevo recordar qué es lo que se pensaba en el fondo. Si el pecado original, esta especie como falla de fábrica, era traspasada de generación en generación en generación, entonces cada uno de los que nacía con ese pecado original y por lo tanto se traspasaba la culpa de uno a otro a otro. Tú eras tan culpable como era Adán y Eva del pecado original. No era tan solo el pecado de ellos, era el pecado también tuyo y de cada persona que nacía. ¿Cómo lo vio y lo entendió la Iglesia Ortodoxa? Si bien nosotros creemos en el pecado original, que existió un pecado original por ser el primer pecado como tal de Adán y Eva, lo que nosotros heredamos, lo que nos fue traspasado a nosotros, no es la culpa de ese pecado original. Nosotros no cometimos ese pecado original, sino que más bien nosotros estamos heredando las consecuencias de eso, ya que en cada una de las concepciones de un nuevo ser humano, nosotros no creemos que se está engendrando nada que tenga relación con el pecado o con la culpa, sino que al contrario, es un regalo de la vida. Cada persona que nace, por lo tanto, no nace con un pecado original, y el bautismo no va a ser entonces para lavarnos de un pecado original, sino que el bautismo es un sacramento de introducción de la persona a la Iglesia. Cada persona que nace, por lo tanto, lo que va a heredar son las consecuencias de ese pecado original y no, como les dije anteriormente, la culpa o el pecado propiamente tal. Por lo tanto, la Santísima Virgen María nació sin pecado, como nacen también todas las gentes, todas las personas. Entonces vemos que los ortodoxos creen que existió, sí, un pecado original, pero fue el de Adán. Esto sería el pecado ancestral, más bien ellos le llamarían el pecado ancestral. Si uno le pregunta, ¿crees en el pecado original? Te va a decir, pero en el de Adán, no en que el pecado de Adán se transmitió de padres a hijos. Dios dijo en el Antiguo Testamento que no imputaría el pecado de los padres a sus hijos, sino que cada uno moriría por su propio pecado. Entonces los ortodoxos niegan que el pecado se transmita, que un hijo, un bebé, venga, por así decirlo, con esa falla de fábrica, con esa marca, con ese ya encadenado por Satanás, entregado a Satanás, esclavo de Satanás, ¿no? Como ellos dicen, un hijo, un bebé es un regalo del cielo, por lo tanto no puede ser que ese niño nazca en pecado, que se le impute el pecado de Adán. Sí sufre las consecuencias, así como un hijo sufre las consecuencias. No se le imputa el pecado de un padre a un hijo, pero sí sufre el hijo las consecuencias del padre. Si el padre es un alcohólico, es un maltratador, un abusador, todo lo que sea, el hijo sufrirá las consecuencias, pero no la culpa. Y obviamente, como consecuencia final de todo esto, los ortodoxos no creen en la Inmaculada Concepción de María. Para ellos, todos los niños nacen inmaculados, sin la mácula de pecado. Ahora, ¿cuáles son las posturas entre los protestantes y evangélicos? Tenemos que tener en cuenta que los protestantes venimos de la Iglesia Latina, de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hemos heredado esta doctrina del pecado original sin replantearla mucho. La hemos tomado simplemente, sobre todo porque Lutero, ¿de qué orden era?
dentro de la Iglesia Católica Romana. Era de la orden de los agustinos. O sea, él creía según la enseñanza de San Agustín. Y San Agustín es el gran propulsor, como hemos visto, de la doctrina del pecado original. Ahora, no todos han creído en la Iglesia protestante o evangélica, no todos han creído o creen en la doctrina del pecado original. Yo tengo mucho aprecio por Charles Finney, este gran evangelista que tuvo un avivamiento poderoso en su época y finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y al cual muchos calvinistas les encanta llamarlo hereje, pelagiano. En realidad Charles Finney no creía en el pecado original. Eso no lo constituye en un pelagiano, porque como hemos visto, la Iglesia oriental, que tiene raíces apostólicas, cuyas iglesias, en su mayoría grandes iglesias, fueron fundadas por apóstoles, ellos dicen, no es una doctrina apostólica el pecado original. Por lo tanto, no es una herejía que alguien no crea en el pecado original y crea así en el pecado ancestral, como los ortodoxos. Bueno, Charles Finney creía en eso, en lo que sería el pecado ancestral, no en el pecado original. Así que es un gran error llamar hereje a alguien que no crea en el pecado original, porque tampoco se estaría saliendo de la ortodoxia, ya que hemos dicho que solo la mitad de lo que sería el cristianismo creyó en el pecado original. La otra gran mitad, la parte de los padres griegos, la parte de todas estas iglesias apostólicas de Oriente, nunca han creído ni han sostenido esta doctrina. Ahora, ¿qué pasa con Romanos 3:23? Diría alguno, donde figura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, en relación a los niños hablo, ¿no? No da por el contexto que se puede interpretar que allí está hablando de los niños, ¿no? Está hablando de que todas las personas, tanto judíos como gentiles, están bajo condenación por haber pecado. Pero obviamente se sobreentiende que está hablando a personas que tienen un grado de raciocinio, de conciencia de pecado, de lo que es pecado, ¿no? No da para entender o para aplicárselo a los niños. Sobre todo si luego tomamos lo que dijo el mismo Señor Jesús, si vamos al Evangelio. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y luego en Mateo, o antes en Mateo 18:2 había dicho, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No creo que el Señor Jesús haya dicho que de los tales, es decir, de los niños y de los que sean como niños, es el reino de los cielos. Si los niños fuesen pecadores, estuvieran bajo poder del diablo, esclavos de Satanás, como decía Agustín. Estos textos del Evangelio del mismo Señor Jesucristo han hecho cambiar de parecer a muchos protestantes. Recordemos que dentro del protestantismo están, por ejemplo, los supralapsarianos, que son calvinistas, que ellos enseñan que Dios, desde antes de todos los siglos, determinó, voy a crear al hombre, pero quiero que el hombre caiga en pecado. Es decir, no que Dios permitió que el hombre cayese en pecado, sino que Dios determinó, quiso y dispuso todos los medios materiales necesarios para que el hombre cayese en pecado. Y dijo, quiero de esa masa pecadora salvar solamente a unos cuantos, y solamente a ellos les voy a dar la oportunidad de salvación, y determinó el número de los que habían de ser salvos. Es decir, el Evangelio según Frankenstein. Y ellos opinan que los niños que no están predestinados, los bebés que mueren, no niños que mueren, pero si no están predestinados, se van al infierno. Hay otros evangélicos o protestantes que creen que los hijos de los creyentes son santificados en los padres. Pablo algo dice, ¿no?, en la Escritura, y solamente si se mueren, bueno, ellos van al cielo porque son hijos de creyentes. Agustín no creía esto. Agustín decía que si los hijos de creyentes morían sin el bautismo, se iban al infierno directamente, se iban al horno. Pero hay otros calvinistas y hay otros evangélicos, voy a nombrar, aunque no es santo de mi devoción,
John MacArthur. John MacArthur, él enseña que todos los bebés, todos los niños que mueren van al cielo. Aunque sus padres sean budistas, aunque sus padres sean musulmanes, o sea, ellos son niños, son bebés, si mueren no tienen ninguna culpa, ningún pecado, no se les puede imputar los pecados de sus padres, así que van al cielo. Una postura con la cual, obviamente, yo estoy de acuerdo. Hay otros que afirman que esto es posible porque en la muerte de Jesucristo, en la expiación de Jesucristo, el pecado original fue borrado de la humanidad. Yo creo que es mucho más coherente, personalmente pienso que es mucho más coherente la postura ortodoxa de la Iglesia ortodoxa de que los niños nacen sin pecado y por lo tanto si mueren, pues van al cielo, van a la gloria. Los ortodoxos bautizan bebés, bautizan niños, pero no lo hacen para salvación, como hacen los católicos romanos. Ellos simplemente lo hacen porque es una forma de ya integrarlos a la comunidad de la iglesia, pero no para borrar un pecado, para exorcizar, como tiene el sentido en el catolicismo romano también como exorcismo, el bautismo que echa fuera al demonio. Porque los ortodoxos, como vimos, no creen que los niños estén bajo el poder de Satanás. Y muchos evangélicos en la actualidad han cambiado de pensamiento y creen que los niños que mueren no van al infierno, sean hijos o no de creyentes, porque nacen sin pecado y Dios no le puede no le imputa ningún pecado porque no le va a imputar los pecados de los padres. Entonces quedaría el último texto que hace dudar a algunos, ¿no? Y es el Salmo 51:5 y dice: He aquí, está hablando David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Con este texto hay que tener en cuenta que, en primer lugar, lo dice David después de haber cometido un gran pecado con Betsabé, es decir, después quiso matar al esposo de Betsabé, que se llevó a ella y que la dejó embarazada. Entonces aquí, después de ser reprendido, David escribe esto, o dice esto. Entonces, hay que tener en cuenta que es un salmo, es literatura poética, y la literatura poética tiene precisamente eso, licencia poética, para decir cosas que en realidad no lo son, o usa hipérboles, o usa expresiones que en el diálogo normal no se comprenderían como tal. Si yo dijese, cuando estoy contigo, siento que el sol gira a mi alrededor. Nadie diría, eso es una tontería, porque el sol no gira alrededor tuyo, sino que tú giras alrededor del sol porque estás en la tierra. Pero la licencia poética permite muchas cosas. Entonces no se puede tomar un versículo de lo que es literatura poética para hacer una doctrina. Hay que tomarlo con cuidado. Está generalmente aquí hablando como una forma de hipérbole, de exagerar, de dimensionar en extremo su pecado, porque está confesando su pecado, porque se siente humillado, porque se siente dolido, ¿no? Es como cuando uno dice: Señor, yo todo lo hago mal, no hay nada bueno que yo haga, todo fracaso. Siempre uno, cuando se humilla delante de Dios, es como que utiliza la hipérbole, ¿no? Para llevar al extremo, para sobredimensionar lo que sentimos. Y entonces no podemos tomar este texto para decir que en pecado nacen los niños. No se puede tomar este texto, no es válido, porque hacer una doctrina de un texto, de un solo versículo, y encima ese versículo, que es literatura poética, no es lo más correcto. Entonces, como vimos, la argumentación de Agustín adolece de muchas cosas importantes, no solo que malinterpreta o usa una incorrecta traducción de un texto, sino que usa los deuterocanónicos, porque no tiene muchos recursos, no es un tema que se halle fácilmente en la Escritura, o que la Escritura diga textualmente que los niños nacen en pecado. Y por el otro lado tenemos a los ortodoxos, que ellos también tienen la tradición apostólica, las doctrinas apostólicas, iglesias fundadas por apóstoles, y ellos dicen: nosotros nunca hemos conocido tal doctrina del pecado original.
y entonces en el mundo evangélico pues hay una inclinación o hacia Roma o hacia Oriente, y cada uno, bueno, según le parezca más convincente los argumentos de Agustín o más convincente los argumentos de la Iglesia Ortodoxa. De todos modos, estar en la postura de la doctrina romana o estar en la postura de la doctrina ortodoxa no convierte al contrario en un heterodoxo, no convierte al contrario en un pelagiano, no convierte a aquel que no cree en el pecado original en un hereje, para nada, porque las dos son posturas que tienen una larguísima tradición dentro de la Iglesia, tanto de Occidente como la otra, la postura que los niños nacen sin pecado, como ellos mismos afirman, es una doctrina que la han enseñado siempre y la han creído siempre en todas las iglesias orientales. Bueno amigos, espero que les haya parecido interesante lo que hemos visto hoy y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.